Han iniciado los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y en la ceremonia de apertura ha cantado nada más y nada menos que Mariah Carey, artista que me encanta y que no siempre nos da el placer de hacer un show en vivo de esta magnitud, ¿no? Así que no perdamos tiempo y vamos derechito al video. Ya saben que para no tener inconvenientes con derechos de autor vamos a ir segmentando y analizando poquito a poco. Miren lo que es el estadio, si no me equivoco es el San Siro de Milán, es una belleza. Ya estamos escuchando una orquesta, todo este arreglo que empezó con este increyendo, ¿no? Algo tan chiquitito que va tomando intensidad de a poquito, qué belleza. Estás cantando en italiano, chicos. Por eso no entendía lo que estaba diciendo. Ahí nos dio una breathy voice en estos agudos, ¿no? Como filtra ese aire. Ella es experta en el manejo de eso. Y nos da toda esta calidez, ¿no? Esta sensualidad cuando quiere, me encanta. Qué hermosa canción, no me había dado cuenta qué canción era al inicio, ahora recién en el estribillo la reconocí. Me encanta que haya cantado en italiano, chicos, igual. Sí, hay cositas en la pronunciación, pero me encanta. Nos quiero escuchar a todos nosotros cuando cantamos en inglés, como se oye, ¿no? Inició con este poquito de vocal fry y subió a esta voz de cabeza. Voy a volver un segundito. ¡Wow! ¡Qué dulzura! ¡Qué versión única!, ¿no? ¡Qué propia que la hizo, por favor! Si les gustan este tipo de video análisis, déjenme un like, un comentario y suscríbanse, que así me ayudan un montón. ¡Wow! La gente se enloqueció.
Re sostenido 6, chicos, en esa nota. ¿Quién no quiere escuchar un whistle de Mariah, no? Claro, lo tiró y la gente explotó. ¡Wow! ¡Qué lindo, chicos! Y cómo me gusta que haya hecho ese whistle, porque la han criticado tanto últimamente con esos whistles. Cada vez que llega Navidad con el It's Time, resulta que una vez o dos ha fallado, lo ha tirado un poquito calado, alguna cosa, y la han criticado un montón. Así que me encanta que lo haya clavado de esa forma. Y me encanta escucharla en otro idioma, ¿no? Porque nos cambian mucho las configuraciones vocales cuando cantamos en otro idioma. Lo que es la colocación cambia y hasta nos cambia un poquito el color de voz. Fíjense que se la oye un poquito distinto. Si bien sigue siendo Mariah, no es el color de voz exacto que uno tiene grabado en ella, ¿no? Porque al cambiar la pronunciación, los lugares de resonancia cambian un poquito y se modifica un poquitito ese color de voz, ese timbre que uno está oyendo. Claro, es un medley con Nothing is Impossible de ella. Se mandó 3, chicos. Volvía... ¡Wow! ¡Qué diosa, chicos! Ahí paradita, vestida como una reina. Dressed in a creation by Fausto Puglisi, the best-selling female artist of all time, Mariah Carey. ¡Wow! ¡Wow! Como les digo, me encantó que haya cantado en italiano. Sí, no hubo grandes despliegues vocales, salvo estos whistles que hizo al final. Es como que se mantuvo bastante en sus medios agudos, sí, pero no hubo grandes belting, no hubo grandes cosas, ¿no? Salvo estas notitas, sí, que las puso como impacto, pero algo muy agradable, fue algo como muy armonioso, ¿no? Fue más por ese lado. Obviamente si hubiera hecho un belting quedaba muy descolocado. Siento que estuvo muy cuidadito el arreglo. Me encantó. Qué hermoso trabajo el de Mariah en esta apertura. Ya saben que si quieren que reaccione más a ella o a cualquier artista, me dejan en comentarios aquí en que los estoy leyendo. Si aún no se suscribieron, lo hacen dándole clic al botón que dice suscribirse y activen la campanita para enterarse de cuando vaya subiendo nuevos videos. Déjenle like a este video antes de irse si no lo hicieron. Luego vayan a seguirme a redes sociales y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.